Bueno, mis amados hermanos, venimos hablando del día del reposo, del día del Señor, ¿cierto? Del día de reposo. Y todavía no hemos salido, mire que todavía no hemos salido del antiguo pacto. Y la idea es que, bueno, en las últimas 2 semanas, ¿qué estuvimos observando? Estuvimos observando cómo Dios estructuró y reguló el 4º mandamiento para el antiguo pacto. Eso fue lo que nosotros estuvimos viendo hace ya 2 semanas. Vimos entonces que en esta estructuración y regulación que Dios le hizo al día de reposo en el antiguo pacto, lo hizo bajo leyes ¿qué? Bajo leyes ceremoniales y leyes ¿qué? Civiles, exactamente. Leyes que aplicaban para el pueblo de Israel como nación en ese momento, ¿sí? Esas son cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Y leyes que tenían propósitos particulares para este pueblo de Israel. Uno de esos propósitos era pedagógico. ¿Sí recuerdan? Un propósito de la ley ceremonial que le enseñaba al pueblo cómo acercarse correctamente a Dios. Eso era lo que manifestaba. ¿Por qué? Porque la ley moral que hace, recordemos, la ley moral que enseña, la ley moral enseña la santidad, la perfección de Dios. Eso es lo que nos muestra la ley moral, ¿sí? Como el hombre no la puede cumplir, entonces se ponen estas leyes ceremoniales para poder acercarnos a Dios de una manera correcta a través de sacrificios, a través de un sacerdocio levítico que la Escritura muestra, para de esa manera poder tener ese acercamiento correctamente hacia el Señor. Así que las leyes ceremoniales tenían este aspecto pedagógico hacia el pueblo de Israel, siempre apuntando hacia adelante. Y las leyes civiles, ¿qué hacían? Impartían justicia para la correcta organización del pueblo en todos sus aspectos. Para eso eran las leyes civiles. Y en estas leyes civiles también se tenían aspectos en cuanto a lo que era la adoración a Dios. Y en eso vimos que era una manifestación de la misericordia de Dios. ¿Sí recuerdan? De la misericordia y amor de Dios. Estas prohibiciones, aunque fueran bien terribles. ¿Y cómo manifestaban verdaderamente la misericordia y el amor de Dios? ¿Evitando qué? Evitando el desenfreno y la idolatría del pueblo de Israel. Para que no se convirtiera en una nación ¿qué? Pagana. Exactamente. Así que el día del Señor, vimos, era la señal perfecta dada por Dios para establecer que ese pueblo le pertenecía y que bajo la obediencia a Dios, ¿qué iban a recibir? Bendiciones de parte del Señor. Así que quiero citar algo de Matthew Henry, algo que dijo Matthew Henry, y es lo siguiente, abro comillas, hermanos: 2 ordenanzas fueron instituidas y fueron creadas por Dios en Génesis, dice el hermano: el día de reposo y el matrimonio. El matrimonio para la preservación de la familia y el día de reposo para la preservación de la iglesia. Mire, ahí está, hermanos, qué tremendo. Por esta razón, llama tanto la atención que muchos creyentes o iglesias hoy rechacen con tanta fuerza aquello que ha sido dado para su bien. El resultado no será bueno una vez que la iglesia abandone aquello que fue creado para su preservación. Ahí está. Dios creó el día de reposo para preservar ¿qué? La iglesia. Así que el que rechaza el día de reposo está rechazando lo que Dios le dio para su preservación. Por lo tanto, no podemos esperar nada bueno. Ven, hermanos, que cuando nosotros entendemos de parte de Dios, se nos abre un poquito el panorama a ver lo que estamos viendo el día de hoy. No podemos esperar nada bueno si la gente rechaza lo que Dios ha estipulado como bueno para nosotros. El miércoles orábamos y el hermano oraba y decía: este mundo que llama a lo bueno malo y a lo malo ¿qué? Bueno. Y el problema es que mucho de lo que hoy se considera iglesia, a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Así que no olvidemos, mis queridos hermanos, Dios instituyó el día de reposo ¿para qué? Preservación, según lo que dijo el hermano, ¿qué? Preservación de la iglesia. O sea, fue hecho para hacer bien. Esto es una gran verdad. Hermanos, miren, la ley que el Señor estableció, y como Matthew Henry nos dice,
en el día de reposo es para nuestra preservación, fue dado para nuestro bien. Por ello, en lugar de cansarnos del día de reposo, debemos renovar el entendimiento. Debemos pedirle al Señor que nos dé más entendimiento para que usted y yo gocemos de la buena voluntad de Dios para con nosotros, agradable y perfecta. Mire lo que leíamos ahorita, cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. ¿Por qué? Porque, mire hermano, el día de reposo es donde Dios nos recoge para estar bajo ¿qué? Bajo sus alas y hacernos todo bien. Desafortunadamente hoy padecemos de un mal entendimiento de la Escritura. Y esto en virtud de que la ley se ve como un impedimento a la supuesta libertad cristiana. Qué triste, hermanos. Qué triste que hoy la ley del Señor para lo que se llama cristianismo hoy es una prohibición. Es una prohibición. Es supuestamente una prohibición a la libertad cristiana, a la libertad que Cristo nos otorgó. Pero nada más lejos de la realidad. Porque la Escritura dice que la ley de Dios no es gravosa ¿para quién? Para el creyente. ¿Y por qué no es gravosa para el creyente? Porque precisamente vivir bajo ella es tener la libertad de amar a Dios. Así de sencillo es, hermano. Eso es lo que la Escritura enseña. Qué triste que hoy, hermano, lo que Dios ha hecho para nuestro bien, lo que Dios creó para nuestra preservación, la gente hoy lo vea como una prohibición de que el Señor me está quitando el poder ir a divertirme un domingo. Y entonces supuestamente le está quitando y le está impidiendo a la libertad cristiana, la que dio Cristo, de poder vivir como yo quiero vivir. No, hermano, la libertad cristiana no es para, acuérdense que la Escritura dice, no usen esto como ocasión para pecar y el libertinaje. Y eso es lo que están haciendo el día de hoy. Pero hermanos, la ley del Señor es algo que Dios nos dio para que usted y yo lo podamos amar y usted y yo podamos vivir verdaderamente en la libertad de poder escoger lo que es bueno. Así que hoy, después de haber observado el antiguo pacto, después de haber observado la regulación y la estructuración del antiguo pacto, vamos a estar hablando un poco acerca de la abrogación de ese sabbat, la abrogación de ese reposo y la perpetuidad profetizada. Vamos a estar hablando de eso, hermanos, la abrogación de este sabbat, la abrogación de este reposo en el antiguo pacto, pero su perpetuidad profetizada. Quiero darles de todas maneras desde el principio, quiero decirles que lo que les voy a hablar tal vez no sea muy fácil, hermanos, de entender. Pero es importante, o sea, hay cositas que yo les he dado que han sido fáciles de masticar, hay otra que es un poquito más durita, pero necesito dárselos, hermanos. Y ya con el Señor tendremos más entendimiento después. Pero es importante que esto lo tengamos en cuenta. Por todo el ataque que hoy tenemos, precisamente porque hoy guardamos el día del Señor. Así que vayamos un momentico a Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17. Vayamos allí. Y miremos qué nos dice el apóstol Pablo allí. ¿Lo tienen? Listo. ¿Qué dice la Escritura? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Este texto es ampliamente reconocido y citado dentro del ámbito cristiano que defiende que el día de reposo no aplica para el creyente del nuevo pacto. Estos son pasajes con los cuales le dicen a usted, pero usted ¿por qué guarda el día de reposo? Si mire lo que le dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahí está. Donde nos dicen y entonces lo cogen a uno con unos pasajes, y si uno no tiene en cuenta esto, lo que verdaderamente el Señor dice, pues lo van a dejar a uno sin armas. Con un solo pasaje quieren tumbar algo que el Señor estructuró desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Así que ellos argumentan que el día de reposo semanal hace parte de la ley ceremonial cumplida en Cristo.
Con eso es que las personas citan este texto y quieren tumbar el hecho de que usted y yo no guardemos el día de reposo, como lo estamos guardando. Por lo tanto, ¿qué están diciendo ellos? Ellos están diciendo que días de reposo allí, días de reposo, era una sombra hasta que llegara Cristo. ¿Sí? Ellos están diciendo que días de reposo ahí es una sombra hasta que llegara Cristo, y esto les lleva a concluir que nadie le debe imponer a otro el guardar el día, pues era una sombra. ¿Sí ve? Por eso dice, nadie os juzgue. Nadie les juzgue a ustedes en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Por eso ellos sacan de aquí, de este pasaje, y les da toda la autoridad de que si nosotros les decimos, ¿por qué no guardan el día de reposo? Ellos nos dicen, un momentico, en Cristo estamos libres, por lo tanto usted no me puede juzgar a mí, ni me puede imponer el hecho de que yo tenga que guardar el día de reposo, porque eso era una sombra, según lo que dice el apóstol Pablo. Oh, entonces si usted y yo estamos guardando el día de reposo el día de hoy, esto implica que usted y yo nos estamos volviendo a los antiguos rudimentos del antiguo pacto, según lo que ellos dicen. Pero vamos a tratar de dar respuesta a esto teniendo un camino ya recorrido. Vamos a tratar de dar respuesta a esto teniendo ya un camino recorrido. Acuérdense que usted y yo hicimos la distinción entre ley moral y ley ¿qué? Ceremonial y civil. Ya vimos cuál es la diferencia de cada una de ellas, cuáles son sus aspectos. Entonces, teniendo en cuenta esto y este camino ya recorrido, lo primero que tenemos que decir para dar respuesta a la acusación que hacen con nosotros de que estamos volviendo a los rudimentos es tener en cuenta lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y dentro de la expresión días de reposo, cuando usted vaya a Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 que estamos leyendo, cuando usted encuentra días de reposo en esta expresión días de reposo no está desconectada. Esta expresión está incluida y hay otras dos prácticas veterotestamentarias ahí. Es decir, ahí están otras dos prácticas relacionadas con el Antiguo Testamento. Prácticas que se usaban en el Antiguo Pacto. La expresión completa del apóstol encierra el conjunto de tres elementos que se relacionan entre sí y que eran nombrados en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos elementos, mis queridos hermanos? Mire, ¿cuáles son esos elementos? Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. ¿Sí ve que hay tres elementos encerrados en un conjunto? Un conjunto que tiene tres elementos, hermanos, todo lo cual es sombra. Así que mire que no está hablando solamente de días de reposo como algo aislado o solo. Está hablando dentro de un conjunto, hermano, que habían prácticas, haciendo práctica, hermano, de un conjunto donde todas estas prácticas, estas tres prácticas, estaban haciendo referencia a una sola cosa. ¿Y a qué está haciendo referencia? Esas tres expresiones, esos tres elementos de ese conjunto hacen referencia a las prácticas, leyes y enseñanzas que se encontraban en la regulación del antiguo pacto. Es decir, hermanos, lo que les quiero ahorita decir es que esto no solamente está encerrando el día de reposo como algo que tengamos que desechar, sino que está haciendo referencia a leyes, a la manera en la cual Dios reguló y estructuró el antiguo pacto. Y quiero citarles algunos pasajes. Yo se los voy a citar, ustedes los escriben, yo se los leo, para que usted y yo nos demos cuenta de que el Antiguo Testamento tenía una idea en mente cuando se citaban estas tres cosas. ¿Sí? Para que nos demos cuenta de qué es lo que el apóstol Pablo tiene en mente y qué es lo que les está queriendo decir a los colosenses. Porque acuérdense que en Colosas se estaba presentando una herejía y querían hacer volver al pueblo al ¿Cristo es bueno? Sí, pero hay que hacer esto más. Y el apóstol Pablo está combatiendo esa herejía allí en Colosas. Y lo primero que quiero hablarles es el primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 31. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 31. Y recordemos que el libro de las Crónicas tiene la intención de mostrar las obras de Dios y edificar un reino que adore a ese Dios como debe ser.
Por eso es que en Crónicas usted y yo vemos a los reyes y vemos a David organizando los asuntos del culto. Y en el versículo 31, David está diciendo, organizando los asuntos del culto, David dice, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Mire lo que está diciendo David y mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de 3 prácticas, ¿cierto? Y las encierra en un solo conjunto. ¿Qué está haciendo David? Días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes. Está diciendo lo mismo. Está volviendo a encerrar estas 3 prácticas del Antiguo Testamento en algo. Así que en la organización de David para los levitas observamos este conjunto de 3 elementos en la estructuración de ¿qué? ¿En la estructuración de qué? Se los acabo de decir. En la estructuración del culto, mis queridos hermanos. En la estructuración del culto, él está encerrando estos 3 elementos. Pero no solamente se observa en David. Un poquito más adelante, cuando ya David pasa su reinado, lo podemos observar en los días de Salomón. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 4. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 4. Solamente escríbanlo, yo se los leo. Dice también Salomón: he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Mire otra vez, dentro de términos de ¿qué? De templo. Para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, lunas nuevas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo Israel. Una vez más, el mismo conjunto de ¿qué? De 3 elementos, hermanos. Los mismos que el apóstol Pablo ¿qué? Citó. Ahí está. Más adelantico, segundo libro de Crónicas 8:13, dice lo siguiente: para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés. Y ese conforme al mandamiento de Moisés tenemos que entenderlo en términos de lo que Dios reguló para el antiguo pacto, ¿sí? En los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año. Mire, 3 veces en el año. Esto es en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en las fiestas de los tabernáculos. Así que, hermanos, mire que volvemos a encontrar los 3 elementos, el conjunto de 3 elementos con el sentido de ¿qué? De culto, hermano, con el sentido de la regulación de culto. Más adelantico, hermanos, otro rey, Ezequías. Mire que todos estos reyes que les he estado nombrando, lo que tiene que ver con David, Salomón y Ezequías, reyes que en su momento fueron piadosos, no reyes impíos, estamos hablando de reyes piadosos. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 3, segundo libro de Crónicas 31, 3, dice lo siguiente: el rey Ezequías contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Una vez más, hermanos, los 3 elementos en un mismo conjunto, regulando así que el culto de adoración al Señor. Por último, bueno, tengo otros pasajes que yo se los voy a citar, porque vuelvo y les digo, no podemos hacer nosotros una teología de un solo pasaje. Nehemías capítulo 10, versículo 33. Nehemías capítulo 10, 33, que nos dice: para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Miren, hermano, no me he salido del contexto. Ezequiel capítulo 46, versículo 3. Ezequiel capítulo 46, versículo 3. ¿Qué nos dice? Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas.
Entonces yo les he mostrado, hermanos, bajo varios pasajes del Antiguo Testamento, esto que está hablando el apóstol Pablo, que son 3 elementos en un conjunto, ¿dentro de qué? Dentro de la regulación y qué, y estructuración de qué, del culto en el templo a Dios. Por último, Oseas capítulo 2, versículo 11. Oseas capítulo 2, versículo 11. Y aquí es donde este versículo es el que los estudiosos, bien estudiosos, dicen que es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Que esto es lo que tiene en mente el apóstol Pablo y que fue lo que yo les dije a ustedes que íbamos a hablar. La abrogación del Sabbat bajo la regulación del antiguo pacto. ¿Qué dice Oseas 2:11? Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Aquí está, hermanos. Así, ¿cuál es el fin de que yo les lea a ustedes estos pasajes? ¿Cuál es el fin de que lo haga? Primero, que esta expresión que el apóstol Pablo habló, que contiene los 3 elementos, vuelve a ser pronunciada, hermanos. Miren, todos estos elementos que les acabo de leer en el Antiguo Testamento, usted no los vuelve a encontrar, sino hasta que el apóstol Pablo, muy conocedor de la ley antigua, lo cita en Colosenses. O sea, desde Oseas, prácticamente ¿hasta dónde? Hasta Colosenses se vuelve a citar. ¿Y quién lo cita? El apóstol Pablo, varón conocedor, pero casi perfectamente de la ley, de la antigua ley, de la ley del antiguo pacto. Segundo, ¿con qué fin se los leo? Que si notamos bien, esta triada, es decir, este conjunto de 3 elementos, la encontramos siempre en donde, ¿en qué contexto lo encontramos? ¿En qué contextos encontramos esa triada? ¿En qué? ¿En qué día? ¿En qué situación? En el culto, en el templo, donde había sacrificios, holocaustos y ofrendas. Es lo que vimos, ¿no? Siempre fue ahí. Esto es muy importante, mis queridos hermanos. Esto que yo les acabo de decir y que acabamos de leer. Yo sé que no es fácil de pronto entenderlo, pero sí es determinante. Sí es determinante. Aquí, estos versículos y esta triada o este conjunto de 3 elementos está hablando de las prácticas incluidas dentro de la ley ceremonial del templo. Está hablando de lo que fue dado conforme al mandamiento de Moisés, que es una clara referencia a la ley ceremonial. Es a eso a lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia. Así que cuando leemos Colosenses, lo que tenemos que tener en cuenta y tener en mente es a qué es lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo. Y yo le pregunto entonces, ¿estará haciendo el apóstol Pablo referencia solamente al día de reposo? ¿Estará diciendo el apóstol Pablo que dentro de las sombras y lo que ya no se tiene que hacer y que nadie lo puede juzgar tiene que ver solamente con el día de reposo? No, exactamente, hermano. Mire, no, esa debe ser nuestra respuesta. No, porque en las citas que dimos no se tomó el día de reposo en términos de mandamiento creacional. No se tomó solamente el día de reposo como algo aislado de estas otras 2 cosas. Hermano, el día de reposo en las citas que les acabo de dar se tomó en términos de las prácticas ceremoniales que se realizaban y acompañaban al mandamiento, como lo hablamos en enseñanzas anteriores. ¿Sí recuerdan? Que el mandamiento es moral. ¿Sí? Pero ¿cómo sabía el hombre? ¿Cómo lo podía llevar a cabo? Bueno, el Señor le entrelazó leyes ceremoniales para que pudiera acercar correctamente. ¿Es así o no es así? Eso es lo que está haciendo, hermano. El apóstol Pablo está hablando en términos de ¿qué? De esas leyes que acompañaban el mandamiento para poderlo llevar a cabo. Pero no está citando el día de reposo simplemente en términos de ley creacional, de ley moral. No lo está hablando de esa manera. Lo está hablando en prácticas ceremoniales. Así que según comentaristas confiables, el apóstol Pablo, tratando la herejía de Colosas, hace referencia a ese pasaje de Oseas que dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Así que, hermano,
el apóstol Pablo sí le está hablando a los colosenses y les está diciendo y les está hablando lo que les habla en Colosenses 2 con la intención de mostrar de que sí hubo un cesar, sí hubo algo que terminó, sí hubo algo que se abrogó, sí lo hubo. O sea, él no está diciendo que no. Pero ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo que fue abrogado? ¿Qué fue lo que cesó ahora en el nuevo pacto para nosotros como creyentes? ¿Qué fue lo que cesó? Sencillo, hermanos, si estamos hablando de esta triada, como lo acabamos de citar en todos los pasajes, y está haciendo referencia ¿a qué? ¿A qué hace referencia? Al culto, a todo lo que tenía que ver con la ley ceremonial, donde estaba el día de reposo, claro que sí, pero todas las prácticas ceremoniales y rituales. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo que cesó es la estructuración del día de reposo bajo ¿qué? El antiguo pacto. Es lo que el apóstol Pablo está enseñando a los colosenses, porque cada práctica que ellos realizaban era una sombra, pero no la esencia del día como tal, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que cesó fueron las prácticas rituales, las prácticas ceremoniales que eran una sombra, pero el día como tal, la esencia del día no es una sombra. El día como tal es un mandamiento moral de parte del Señor, que tiene significados que después vamos a ver y que ya los conocemos. Debemos considerar entonces que nosotros como iglesia el día de hoy no observamos el día de reposo porque haga parte del antiguo pacto. No, mis amados hermanos, porque eso fue lo que Oseas dijo, que cesó. Eso fue lo que profetizó Oseas de que iba a cesar. Así que nosotros no guardamos este día de reposo el día de hoy porque es que Moisés lo dice, porque es que es conforme a la ley de Moisés. No, acuérdense que nosotros vamos más allá. Nosotros lo guardamos con ¿por qué? Exactamente, porque tiene que ver con la ley natural, tiene que ver con el ejemplo que Dios nos dio, tiene que ver porque es un mandamiento moral. Así que si tenemos en cuenta esto, ¿en qué términos fue que cesó ese sabbat? ¿En qué términos fue que cesó ese reposo? Una vez más, hermanos, mi intención es que cuando con este pasaje usted se encuentre con alguien, con la reforma moderna de hoy, que son bien estudiosos, o sea, que son intelectuales, que conocen Biblia, pero cuando usted se encuentre con esa gente y le cite el pasaje de Colosenses o el de Romanos, que son el as que ellos tienen bajo la manga para defender su rebeldía al Señor, usted y yo tengamos claras nuestras bases de que con escrituras usted y yo hacemos lo que hacemos. No porque nos lo imponen, no porque somos legalistas, sino porque la Biblia nos lo enseña. Tenemos un día de reposo creacional, hermanos, instituido desde el principio. Es decir, usted y yo tenemos un mandamiento moral perpetuo que nunca pasa, nunca pasa. Y luego más adelante en la historia, para el establecimiento y regulación del pueblo rescatado por Dios, Israel, se da la ley ceremonial que acompañaba el día de reposo. Otra vez les estoy repitiendo y repasando. Lo que quiere decir que el día de reposo bajo la antigua dispensación de Israel era ceremonial, pedagógico, ¿cierto? Enseñaba. Así que una vez más, ¿qué fue lo que cesó? ¿Qué fue lo que se abrogó en el nuevo pacto? ¿Qué fue? Exactamente, el acompañamiento ceremonial del día de reposo instituido para Israel. Eso fue lo que cesó. O sea, todas esas prácticas ceremoniales y rituales que acompañaban al día de reposo para Israel fue lo que cesó, al igual que sus regulaciones civiles. Eso fue lo que cesó. Eso es lo que el apóstol está diciendo allí cuando habla y cita estas tres cosas. Porque él no está diciendo, nadie los juzgue en el día de reposo. Si fuera así, bueno, ya tendríamos que mirarlo de otra manera. Porque eso era una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Ahí ya tendríamos que mirarlo de otra manera. Pero él está haciendo referencia a tres cosas que manifiestan la intención de que las leyes ceremoniales, de que las leyes civiles, de que todo lo que acompañaba a la regulación del antiguo pacto para el pueblo de Israel cesó.
¿Y por qué cesó, hermanos? ¿Por qué cesó? Porque es que el evangelio se convirtió más allá de los límites de Israel. ¿Sí recuerdan? Recuerden que la promesa a Abraham dada fue que en todas las familias ¿de qué? De toda la tierra. Ya no iba a ser solamente para un pueblo nacional, no solamente para Israel. Porque si no, usted y yo tendríamos que estar yendo el día de hoy, ¿a dónde? A Israel. ¿Usted imagina cada 8 días yéndonos a Israel? Por eso es eso, hermanos, para que ya la iglesia del Señor, que está en toda la tierra, pueda adorar al Señor como debe ser. Así que para que entendamos un poco mejor, les haré una pregunta. Les voy a hacer una pregunta para que ustedes entiendan un poco mejor. Si estuviésemos en este momento, retroceda, vamos a hacer aquí, retroceda un poquito usted su mente y haga de cuenta que usted está en el antiguo pacto con Moisés. Váyase a ese tiempo. Estamos en el antiguo pacto con Moisés. Si estamos en ese tiempo, ¿cómo sabríamos nosotros que estamos observando correctamente el día de reposo? Dígame. Si estuviéramos en el tiempo de Moisés, fuéramos pueblo israelita, judíos, ¿cómo podríamos decir que estamos guardando correcta y observando correctamente el día del Señor? Dígame, el día de reposo. ¿Cómo? Porque estamos bajo las regulaciones ceremoniales y civiles. Si una persona no estaba guardando el día de reposo bajo esas prácticas, ¿estaba qué? ¿Lo estaba qué? Quebrantando. Si no lo hacía bajo esto, lo estaba quebrantando. Es así de sencillo. Espero que me entiendan, hermano, porque no les estoy... o sea, yo sé que no es fácil, pero tampoco les estoy dando un lenguaje que no puedan entender. Si estuviéramos hoy en el tiempo de Moisés como judíos, Edwin, ¿por qué está guardándose el día de reposo? No, porque estoy llevando los sacrificios, porque estoy haciéndolas de esa manera, porque no es... ¿Sí o no? Es lo que estábamos diciendo. Así una persona del antiguo pacto observaba correctamente para ese tiempo el mandamiento. ¿Bajo qué? Bajo el acompañamiento de la estructuración que Dios había hecho. Así que una persona en ese tiempo no dividía el día de reposo y la ley ceremonial como cosas distintas. No. Para ellos el día de reposo iba acompañado de esas cosas. ¿Ven? Ahí está. Mire lo que el apóstol Pablo entonces tenía en cuenta. ¿Entienden? La esencia moral, el comportamiento santo y el ejemplo que Dios nos dio del mandamiento continúa su historia hasta que nos alcanza ahorita en el nuevo pacto. ¿O no nos alcanzaron los otros mandamientos? Porque son morales. Así que Dios no ha dejado de ser. Dios sigue siendo el mismo, hermano. La cuestión aquí es que cuando usted y yo ya vemos el mandamiento, toma otras características que vamos a ver más adelante para nosotros como pueblo del nuevo pacto. Así que quiero terminar con esto para que usted y yo nos demos cuenta de la abrogación. Ya sabemos qué fue lo que se abrogó y qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí en Colosenses. Porque fácilmente nos pueden salir con este pasaje y usted, pero no juzgue. Usted tiene que decir, no. Termino con esto, hermano, volviendo al pasaje de Colosenses con el que iniciamos. Vaya por favor allá nuevamente. Vaya a Colosenses capítulo 2. Y ya con esto terminamos. 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. A ver. La abrogación del Sabbat, es decir, reposo, esa palabra reposo, sí tuvo lugar en el nuevo pacto. ¿Profetizado por quién? Por Oseas. ¿Sí recuerdan? Lo profetizó, va a cesar. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido fue que cesó? Exacto, bajo la estructuración que ya vimos del antiguo pacto. Eso fue lo que cesó. Es decir, hermanos, bajo todo el paquete en el que el israelita conocía el guardar y el observar el día de reposo y que fue dado por Moisés en ceremonias, fiestas y rituales, fue que ese paquete ¿qué? Cesó. O sea, ellos conocían bajo el paquete de ceremonias, rituales, fiestas, que así guardaban ¿qué? El día de reposo. Ese paquete fue el que cesó, bajo el paquete que el israelita conocía. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas, nadie los juzgue,
Nadie los juzgue. Está haciendo referencia a todo el paquete, no solamente el día de reposo. ¿Sí? Todo el paquete, la estructuración antigua, todo el paquete, no solo el día de reposo. Es decir, el apóstol Pablo no está diciendo, nadie los juzgue en esto, y en esto, y en esto, sino en todo el paquete. Le voy a decir por qué. Porque si una persona en Colosas, acuérdese que el apóstol Pablo está tratando una herejía. Hay judaizantes allí. ¿Sí? Hay judaizantes allí. Y el judaizante es estricto. Y por lo tanto, si una persona en Colosas no guardaba alguna de estas cosas, comidas, bebidas, lunas nuevas, fiestas o días de reposo, todas, si no guardaba alguna de ellas, esa persona no era considerada ni cristiana ni salva. ¿Ve? Entonces no está diciendo que unos podían comer, otros podían beber, otros podían hacer esto. No. Si no los guardaban todas, no era considerada cristiana o salva. ¿Por quién? Por esos judaizantes. Ellos querían hacer volver a la gente hacia atrás. No es que el apóstol le esté diciendo, bueno, o los judaizantes estén diciendo, bueno, pues si usted no come esto, pues tranquilo, no pasa nada, pues está haciendo lo otro. No, si usted no guarda todo esto, todo, usted no es cristiano o usted no es salvo. Entonces lo que estos falsos querían en Colosas era volver a la gente a la sombra, aunque Cristo era nombrado. Pero aunque Cristo era nombrado, no era suficiente para ellos. Esa era la herejía que el apóstol Pablo estaba combatiendo. Nunca estaba diciendo, no guarden el día de reposo. Nunca. Por eso es que Pablo le dice a los creyentes, la profecía de Oseas sí se cumplió. Claro que sí. Pero cesó en la forma de observar el día de reposo bajo las ceremonias y bajo los rituales. Por eso es que ustedes no deben someterse a esa forma, porque si se someten a esa forma, que son sombras, implica que se está negando a Cristo, que ya cumplió con todo esto. Ahora sí les queda un poco más claro. Lo que Pablo en Colosenses quiere decir nunca es una abrogación del día de reposo o del mandamiento para el nuevo pacto. Nunca, hermanos. Entonces sepa una cosa, el apóstol Pablo podrá estar diciendo cualquier cosa, menos que Dios abrogó el día de reposo para el cristiano de hoy. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es coger y darle una estocada, es decir, está matando bajo la profecía de Oseas la terminación de las leyes ceremoniales del antiguo pacto para observar correctamente el día de reposo. Hoy lo observamos correctamente, no por esas regulaciones, sino ahora bajo el nuevo pacto. ¿Entienden, mis queridos hermanos? Así que en pasajes como Romanos 14, Gálatas 4, que habla de lo mismo y que son los haces bajo la manga de esta reforma de hoy, lo que se hace es una crítica y un ataque a la ley ceremonial por medio del apóstol Pablo. Esa práctica que estaba tan arraigada en la mente judía y que buscaba someterse a las obras y no creer en Cristo como el único suficiente para la salvación. Desafortunadamente en la reforma actual e intelectual de hoy, y no espiritual, dicen que Romanos 14 habla que guardar el día de reposo es un asunto de conciencia y libertad cristiana. Y yo pregunto, ¿dónde ha dejado Dios que su mandamiento sea opcional para el cristiano? Dígame dónde le ha dicho Dios a usted, pues mire los mandamientos, si le parecen buenos, cúmplalos, si no, pues deséchelos. Dígame dónde Dios le ha dado la opción al cristiano, para que diga esta reforma de hoy, que no es espiritual, que es libertad cristiana, que es conciencia cristiana. Entonces, si así es, si es en libertad cristiana, como ahí dicen los pasajes, el que guarda el día para el Señor lo guarda, el que no lo guarda para el Señor no lo guarda, ¿sí o no? ¿Listo? Si es libertad cristiana y es conciencia cristiana, entonces el que roba para el Señor roba y el que no roba para el Señor no roba. Así de sencillo, hermano. Juzguemos las cosas como son y ahí sí ya no les va a gustar. Hermanos, aquellos que ponen a Gálatas como ejemplo dicen que los días no se deben guardar. ¿Sí? Los intelectuales de hoy, los muy espirituales de hoy, dicen que los días no se deben guardar.
Pero esa reforma, vaya sorpresa, guardan fielmente los días de cumpleaños, guardan fielmente las navidades, guardan bien fielmente los días de madre, los días de padre, sagradamente los guardan. Pero el día del Señor no se puede guardar porque hoy es pecado. Qué triste, hermano, el día de hoy, este cristianismo que tenemos. Es lo que tenemos. Entonces termino con esto, hermanos. ¿Qué buscaremos nosotros? ¿El camino ancho o el camino estrecho? ¿Qué caminaremos, iglesia querida? ¿El ancho o el estrecho? Porque esto que yo les acabo de decir, hermano, es lo que está pululando hoy en medio de la reforma. Usted y yo somos un pequeño grupo, como muy pocas iglesias creen esto que usted y yo creemos. Porque lo otro es lo que se cree. Y no se dan cuenta de que lo que están haciendo es que ellos sí volvieron atrás a la esclavitud del pecado y a vivir en mundanalidad. Oremos al Señor.